Moi bo día a todas e a todos. Despois da conferencia inaugural de Miriam Vieira da Cuña, imos dar comezo a unha sesión de relatorios tratando de experiencias concretas. Para falar da primeira das experiencias, temos aquí á miña dereita a Javier do Campo Capilla, que nos vai falar de integración de servizos documentais e difusión web a experiencia do Museo do Prado 2005-2015. Javier do Campo é funcionario do Corpo Facultativo de Bibliotecas e xefe de área da Biblioteca, Arquivo e Documentación do Museo Nacional do Prado desde o ano 2008. Foi tamén, traballou na Universidade de Santiago de Compostela, ten raíces aí, xa non é a primeira vez que ven a Santiago, verdad? E na Biblioteca Nacional, levando a sección de dibuixos e estampas, e tamén na Consellería de Cultura de Castela-A Mancha. É licenciado en Historia da Arte e actualmente membro do Comité Permanente da sección de Bibliotecas de Arte de IFLA. Foi comisario de varias exposicións bibliográficas e exerceu esporádicamente a docencia en distintas universidades e institucións españolas. Tamén recibiu e impartiu conferencias extensamente sobre bibliotecas, de arte, museos, etc. Pero é preferible que nos fale el, que ten media hora para falar. Moi ben, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Abieto. Muchas gracias a los organizadores por acordarse de mí. Para mí es una alegría estar aquí. Mis raíces están en esta ciudad, mis raíces laborales, mis raíces personales. Mis abuelos eran de Santiago. Así que nada, vuelvo casi a mi casa. Bueno, creo que no es necesario que les presente el Museo del Prado, que es probablemente una de las instituciones culturales más conocidas del país, dentro y fuera de nuestras fronteras. Todos conocen la Pinacoteca, fundada en 1819, para albergar la extraordinaria colección de cuadros de los reyes de España. Todos conocen sus riquísimos fondos de pintura española, italiana, flamenca. Sin embargo, para los turistas que consideran que visitar el Museo del Prado es casi una obligación cuando llegan a Madrid, y fueron más de 2,5 millones de personas las que lo hicieron el año pasado, el Prado, desde luego, no es ningún desconocido. Pero creo que sí que es bastante menos conocido lo que hemos venido haciendo por parte de los servicios documentales del museo, los pasos que hemos dado en los últimos años para trabajar de manera coherente, de manera coordinada y poder así ofrecer la rica información que tenemos, que guardamos sobre estas célebres colecciones, tanto al público general como a los investigadores especializados. Y es que en esta intervención pretendo entender la convergencia digital como un resultado inevitable de una previa convergencia documental. La información que generan, que manejan las instituciones museísticas, se ha venido convirtiendo en los últimos años en uno de sus principales activos. Y solo un adecuado posicionamiento de los museos en este sentido, es decir, una voluntad generosa, una voluntad inteligente de compartir esta información que deviene en conocimiento, contribuye a situar al museo como algo más que un lugar para que los turistas dejen algo de dinero y de tiempo, sino como un lugar de referencia firme dentro del ecosistema de la información y de la cultura. Sin embargo, hay que señalar que han sido varios los obstáculos que han frenado esta difusión de la información desde las instituciones de la memoria hasta fechas recientes. Por un lado, una cierta reticencia por parte de algunos sectores internos de los museos a difundir esta información fuera de los muros de la institución. Una información que ha tendido a ser considerada reservada, alguna de ella, como la procedente de las restauraciones, de los estudios científicos. Al mismo tiempo, se ha entendido que esta información podría ser un elemento para recaudar económicamente, para proporcionar recursos económicos a unas instituciones culturales, y en esto los museos son una más de las depauperadas instituciones culturales españolas, que están siendo cada vez más abandonadas por las instituciones públicas a su propia suerte y a su propia capacidad de generar dinero, generar beneficio económico. Y, por último, también aquí podemos entonar un cierto mea culpa por parte de los profesionales de la documentación, puesto que hemos tenido a menudo, insisto, estoy hablando de dentro de los museos, dispersa esta información en diferentes departamentos, ha faltado
sistemas que hicieran coherente, que reunieran toda esta información en un único punto de información. El primer paso que dio el museo en pos de esta convergencia documental fue la creación en el 2008 de un área común, el área de biblioteca, archivo y documentación, que centralizaba servicios documentales, hasta entonces dispersos, como digo, en áreas separadas. Esto era algo más que una mera cuestión administrativa y debe ser enmarcada esta decisión en el proyecto de establecer un centro de estudios para el museo. ¿Qué era este centro de estudios? Y aquí les cito en concreto el primer plan estratégico del museo, que fue el del año 2005-2008. Se decía literalmente que era el conjunto de las diferentes áreas y servicios de investigación y de formación, es decir, las jefaturas y departamentos de conservación del museo, la biblioteca, el centro de documentación y el archivo, además de los programas de formación de la Escuela del Prado. Es decir, el centro de estudios se plantea como una entidad mixta en la que se concentraba la ya existente actividad investigadora del museo y al mismo tiempo se contemplaba por primera vez el arranque de una actividad docente dentro de la institución, dentro del museo. Es decir, los servicios documentales del museo, y ya les hablo de esta triple pata, de la biblioteca, del archivo y del servicio de documentación, debían jugar un papel fundamental en la vida de este centro de estudios. El centro abre sus puertas en el año 2009, en el Casón del Buen Retiro, cuyas fachadas tienen en la diapositiva, y su sala de lectura se convertía en la prueba física tangible de la apuesta del museo por la convergencia de todos sus servicios de información en un único punto de consulta. No tengo una imagen pero bueno, la podían ver en... Bueno, ahora no, esto no va para atrás. Bueno, da igual. Era la sala que podían ver en la primera de las diapositivas. Una sala emblemática, debajo de un gran fresco de Luca Giordano de finales del siglo XVII. Vamos a ver ahora cuál era la situación de estas tres patas documentales del museo cuando hace el arranque, cuando empieza a funcionar este área de biblioteca, archivo y documentación. Respecto a las colecciones del museo, el punto de partida era bueno, ya que el Prado fue pionero en la informatización de sus registros y desde mediados de los 80 esta se había iniciado y ya a las alturas de los años 2000 era uno de los pocos museos españoles que tenía finalizada esta tarea y que podía utilizarla para la elaboración de una base de datos de gestión y documentación de sus fondos. La primera tarea fue dotar a esta base de datos de un programa de consulta, primero para el personal interno del museo, a través de la intranet de la institución, y más adelante para los investigadores externos. Un programa que se denominó SIMA y que vamos a ver muy brevemente porque no es cuestión de mirar con detalle etapas ya superadas. Lo que sí que quiero insistirles era en la idea matriz, que era analizar todo tipo de documento que aporte información sobre la colección del museo, con independencia de su naturaleza, e integrar toda esta información en una base de datos de consulta general. Esta información la hemos dividido, bueno, es como todas estas listados, pues es relativo, se podía añadir alguna más, pero creo que aquí está lo fundamental. Con la documentación histórica, es decir, aquella documentación de las obras de arte previa a su entrada al museo, que era fundamentalmente una información que procedía del archivo del propio museo, una información administrativa o museológica relacionada con la vida de la obra una vez que había entrado al museo, sus exposiciones, por qué salas había pasado, etcétera, etcétera, una documentación bibliográfica, evidentemente la bibliografía en torno a la obra, una documentación técnica, es decir, aquella referida a las restauraciones efectuadas a las obras de arte, así como a los análisis realizados por el gabinete técnico del museo, análisis químicos, radiografías, reflectografías, todo este tipo de material que últimamente es imprescindible para el estudio de las obras de arte. La documentación también relacionada con la difusión y con la exposición de la colección, las cartelas, las fichas web, ya en época más reciente, y, por supuesto, la documentación gráfica, las imágenes, el enorme banco de imágenes con el que contaba el Museo del Prado. El proceso comenzó, lógicamente, trasladando desde fichas manuscritas la información relacionada con la identificación de los fondos del museo, los datos básicos que pueden imaginarse, el número de la obra, autor, título, técnica, etcétera. Con la mejora de los sistemas informatizados se añadió una imagen digitalizada, configurándose, como les decía, este primer sistema denominado SIMA, Sistema de Información Museográfica, que estuvo vigente 6 años, entre el año 2005 y el año 2011.
Para satisfacer estos nuevos desarrollos se puso en marcha en el año 2011 un nuevo sistema de gestión con dos vertientes. Un interfaz de trabajo denominado Sigma, sistema de gestión museográfica, y un interfaz de consulta denominado SAC, sistema de acceso a las colecciones. Bueno, aquí tienen una pantalla, no sé si se puede ver desde toda la sala. Bueno, esto de momento es algo interno, es algo que solo se puede consultar dentro del museo, dentro de la intranet del museo, aunque el público tiene acceso a él en una serie de terminales puestos a su disposición en la sala de lectura. Es decir, podríamos decir que es algo semipúblico. No es algo cerrado dentro del museo, pero no es algo que esté a disposición de investigadores y de interesados en Internet. Bueno, explicarlo con detalle me llevaría casi la media hora, así que, bueno, pueden ver campos básicos de búsqueda. La mayoría de ellos, los que van sombreados, van contra tablas, van contra vocabularios controlados. Los campos aún se amplían si desde seleccionar le damos a esta pantalla, que hace que realmente las posibilidades de búsqueda sean realmente enormes. Esto que se ha hecho pensando muy en la vida interna del museo, pues permite que un conservador nos pida cuadros redondos de 30 centímetros de diámetro de la escuela boloñesa que necesita para rellenar una sala. Le podemos dar los 7 cuadros redondos de 30 centímetros que necesita para rellenar el hueco que ha dejado una exposición pues, en las salas de pintura del siglo XVII, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, si quieren, un poco de vida interna del museo, pero es verdad que luego es la demanda que tenemos dentro del mismo. La información contenida en los registros se fue ampliando, se creó un módulo dedicado a los datos del ingreso de las colecciones, se amplió la información contenida en el campo de procedencia. Bueno, bastantes detalles. Me quiero centrar en un campo concreto que ha sido la explotación de la riqueza de los temas iconográficos de las obras. Se adjudicó, por supuesto, a cada registro un tema principal, otros secundarios, se indizaron personajes, lugares, todos los objetos singulares representados. A medida que avanzábamos en el estudio de los aspectos iconográficos, nos encontrábamos faltos de conocimientos. Se hablaba de las necesidades de determinados conocimientos. Bueno, cuando uno trabaja en el mundo de la información, se da uno cuenta que tendría que ser Leonardo da Vinci, por lo menos. Como no puede serlo, es inevitable tener que recurrir a profesionales externos. En nuestro caso les cito 3, hay más proyectos, pero les cito 3 concretos porque ya han tenido resultados. Emprendimos un proyecto con la Sociedad Ornitológica Española, que requirió, por supuesto, que vinieran ornitólogos a estudiar nuestras aves, en torno a las aves y los pájaros representados en los cuadros del Museo del Prado. Hicimos un proyecto también en torno a los objetos de vidrio con el Instituto de Vidrio del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, e hicimos también un proyecto en torno a elementos musicales, estudio de partituras y de instrumentos musicales con el Departamento de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid. Sin el concurso de ornitólogos, de especialistas en vidrio o de musicólogos, no hubiéramos podido hacer este análisis pormenorizado y exhaustivo que hemos hecho de nuestros cuadros. Les traigo un ejemplo, el de las aves, que tuvo como output, como consecuencia un libro, si quieren, de tipo divulgativo, pero bueno, en el que había un estudio en profundidad, pero al mismo tiempo estos ornitólogos nos describieron, en torno a una tabla que, por supuesto, incluía el nombre científico de las aves, todas las aves de los cuadros del museo. Esta pantallita que ven aquí es una pantallita interna, pero con esto hemos creado una serie de fichas, que estas sí son visibles en web, en las que se describen todas y cada una de las aves que aparecen en los cuadros del museo, con datos a veces que nos han cambiado incluso dataciones de obras. Porque, por ejemplo, pues tuvimos que retrasar la datación de una obra porque en ella aparecía un loro que no se había introducido en Europa hasta determinada fecha. Es decir, estos estudios no son simplemente gracietas más o menos divertidas o que dan paso a un libro más o menos bonito de hojear. Son elementos que nos están haciendo reconsiderar la colección desde nuevas perspectivas. La colección del museo no es de los historiadores del arte. Esto es algo que a mí también me gusta repetir. Es algo que le importa a mucha más gente, que le afecta a mucha más gente y que tiene interés para muchos más especialistas de lo que pudiéramos pensar.
El archivo, la segunda pata de este sistema documental, bueno, es un archivo interno, es el archivo de la institución, es un archivo que contiene más de 4.000 cajas la historia de los casi 2 siglos de vida del Museo del Prado. Hay también algunas pequeñas colecciones de documentos adquiridos o donados, pero básicamente es la documentación generada por la propia institución. En el año 2005 nos encontramos, bueno, pues con un nivel de descripción quizá un poco insuficiente, estaba descrito solo hasta nivel de expediente la documentación. Hemos empezado a trabajar en una descripción más pormenorizada, fundamentalmente del fondo antiguo y fundamentalmente de aquella documentación relacionada con las propias obras del museo. No tanto con la documentación relacionada con el personal del museo, que también hay muchísima, sino aquella que afectaba a las adquisiciones, a la vida de las obras dentro del museo. ¿Qué más contarles? Bueno, pues que las herramientas de gestión que tenemos son herramientas compradas, por decirlo así. Salvalá para la gestión del archivo y SmediaSearch, las dos de la empresa Varaz, para la creación de una interfaz de consulta. Esto es SmediaSearch, esto es lo que ahora mismo pueden ver de nuevo nuestros lectores en la base de datos y nuestros investigadores, nuestro personal del museo en sus propios ordenadores. Tampoco está accesible en Internet, este es otro reto que tenemos pendiente, que es empezar a sacar toda la riqueza documental del archivo y los miles de documentos ya digitalizados que tenemos a Internet. En esto seríamos pioneros. Es verdad que los archivos de los museos son los grandes desconocidos. Apenas hay archivos en la red, ni tan siquiera a nivel internacional. Yo, de casos recientes solo conozco el de la National Gallery de Londres, que ha empezado a tener su documentación o parte de su documentación en la red. Bueno, los campos de búsqueda también son bastante evidentes. Creo que me parece que tengo luego alguna, me parece que aquí sí que tengo un ejemplo. Es decir, por supuesto, se puede buscar dentro del cuadro de clasificación, que es en este lugar de por archivo y fondo, puede uno llegar desde el archivo del Museo del Prado, una serie grande, lógicamente que es Museo del Prado, para diferenciarle de las series adquiridas, dirección, correspondencia de directores, la correspondencia de Federico de Madrazo, pues bueno, un ejemplo de lo que tenemos ya descrito y, por supuesto, digitalizado. Tercera pata, la biblioteca. Bueno, una biblioteca de tamaño mediano, una biblioteca cuyo mayor interés es su grado de especialización. Andamos por las 73, 74.000 monografías, un fondo de unos 1.200 títulos de revistas, otros materiales, con un fondo antiguo importante que se ha ido adquiriendo en los últimos años, que rondará los 5.000 volúmenes, pero también siempre con este grado de especialización, que es lo que yo creo que la singulariza dentro del panorama de las bibliotecas de Madrid. Las herramientas de gestión son también herramientas muy conocidas y muy comunes, sobre todo en bibliotecas de museos y especialmente en Madrid, de nuevo productos de la empresa Varaz, como han sido Apsis 7.2, que fue el último que tuvimos, y ApsisNet. Estamos trabajando, a día de hoy todavía no está el nuevo pack en Internet, pero esto sí que va a ser cuestión de una semana o dos, que esté y que tengamos por fin un OPAC único, porque hasta ahora hemos mantenido un OPAC en Internet y otro OPAC interno. Y bueno, y llevamos el control de la circulación pues a través también de un sistema estándar casi ya en bibliotecas como es la radiofrecuencia, ¿no? Abajo tienen esta sala de lectura de la que les hablaba, que bueno, pues que es un elemento bastante hermoso. Bueno, tampoco me voy a detener en lo que es un OPAC de Apsis, que supongo que todos han manejado muchas veces, que permite búsquedas facetadas, que permite, bueno, pues la digitalización de portadas. Bueno, es un OPAC más o menos vistoso, pero bueno, con los elementos que contiene cualquier OPAC. Como desarrollo de la biblioteca tenemos un embrión de biblioteca digital. La verdad es que aquí también tenemos bastante trabajo que hacer, pero bueno, queríamos por lo menos tener ya unos cuantos libros y unos cuantos documentos encuadernados del archivo en Internet y bueno, pues hemos empezado con los catálogos de la colección del museo, la serie histórica que empieza en 1819 y acaba en 1997,
nuestro pequeño fondo de manuscritos, que son unos 50, como elementos singulares, y también elementos, como digo, encuadernados del archivo, como son los libros de copistas o los inventarios reales, están ahora mismo accesibles, aunque en la nueva web, desde luego, le tenemos que dar una vuelta a esta biblioteca que, de momento, pues bueno, es un poco rudimentaria. Yo no estoy especialmente satisfecho de ella. Y aquí ya sí que me centro en lo que me gustaría que fuera un poco el corazón de, una vez presentadas estas tres patas de nuestro sistema documental, en nuestro, ¿qué significa la convergencia de la información en torno al registro único en el Museo del Prado? El registro de cada obra que se muestra en este programa de gestión de la colección recoge la confluencia de la información producida no solo por estos tres componentes, no solo por la biblioteca, el archivo de documentación, sino por todos los departamentos del museo que generan información relevante. Se trata, resumiendo, de convertir cualquier proceso de trabajo interno en datos visibles y convertir estos datos visibles en información en torno a la obra. De esta manera, en torno a cada registro se agrupan, por un lado, campos de identificación y de catalogación de las obras. Estos datos, diríamos, básicos, que son en los que trabaja el servicio de documentación. El campo bibliografía, en el cual trabajamos conjuntamente entre documentación, que indica la bibliografía de cada obra, y biblioteca, en la que se van generando los enlaces, porque ahora veremos que está todo enlazado entre sí. Campos con información relativa a la procedencia, para los cuales resulta fundamental la vinculación con los documentos digitalizados del archivo. Campo restauración, que lógicamente contiene la información sobre las restauraciones de las obras, datos sobre el nombre del restaurador, la especialidad, el año de la intervención, que se vuelcan en el sistema desde documentación, donde se guardan los originales de los informes escritos. Esto para las restauraciones históricas. Para las restauraciones que se están realizando ahora mismo son el propio Departamento de Restauración el que está vinculando estos datos. Campo con información relativa a la ubicación de las obras, que es fundamental. Tenemos que saber en todo momento, y en todo momento es información en directo, dónde está cada una de las obras, y esto se hace desde el servicio de registro. Pero la información se está actualizando inmediatamente en la base de datos. Campo exposiciones, con todas las muestras en las que ha estado la obra, históricas y actuales. Campo imágenes, con todos los objetos digitales gestionados por el archivo fotográfico, tanto las de luz natural, que solemos decir, como todas aquellas del resto del espectro lumínico, es decir, las radiografías, las reflectografías, etcétera, etcétera. Vamos a ver brevemente un ejemplo o ejemplos de todo esto. Es decir, en cuanto a identificación y catalogación, aquí tenemos lo que sale en primer lugar en una ficha de SAC, del Sistema de Acceso a Colecciones, en el que ven arriba una serie de pestañas en las que ahora iremos entrando. Bueno, pues estos datos fundamentales de la obra son responsabilidad del servicio de documentación. ¿Qué quiere decir la integración con la biblioteca? Que si nos vamos a la bibliografía de la obra, se puede obtener, clicando simplemente desde cualquiera de estos registros, la ficha dentro del catálogo de biblioteca para que se tenga inmediatamente la información y sobre todo la asignatura, claro, que es el dato que necesita el investigador. Con biblioteca digital, por supuesto, también hay integración, es decir, si llega uno a este retrato de Goya, puede ver la bibliografía de esta obra, puede llegar a la digitalización de la obra completa. Dentro de esto, lógicamente, afecta a un pequeño número de libros, porque, no sé, podemos tener 200 libros digitalizados. O sea, que no es que solucionemos mucho, pero, bueno, generalmente son catálogos muy utilizados, muy empleados. Integración con el archivo. Cuando uno va al campo de procedencia, se va a encontrar con toda la documentación de ingreso de la obra en el museo y se va a encontrar también con todos los documentos digitalizados de esa entrada de la obra en el museo. En este caso, sobre todo los que no son de colección real, de los cuales tenemos más información. El retrato del Duque de Lerma de Rubens se compra en los años 60, pues está toda la documentación disponible para quien quiera verla. Con restauración, como digo, restauraciones históricas nos encargamos desde el Departamento de Documentación. Restauraciones actuales son los propios restauradores, que tienen una persona que les trabaja, quien recopila toda esta información. De nuevo, si queremos conocer las restauraciones de la Bacanal de Tiziano, pues nos vamos a encontrar con toda esta información, algunas sin digitalizar, pero con un informe que ven en último lugar digitalizado.
Bueno, pues aquí se va a encontrar con toda la restauración, un informe realizado por uno de los restauradores de la obra en el que se cuenta qué ha hecho, qué pasaba, cuál era el estado de conservación de esta obra. Con el registro igual, el registro, decíamos, se encarga, como en cualquier museo, de controlar los movimientos de la obra. Vamos a ver si ha habido cualquier movimiento de la obra, insisto, en tiempo real, porque es un dato fundamental, no se nos pueden perder obras. Aquí vamos a tener un registro de absolutamente todos los movimientos de esta obra. Esta documentación, insisto, es pública, o sea, quien llega a nuestra sala de lectura puede verlo. Por más que a veces hayan planteado dudas de si esta información podía afectar a la seguridad de las obras o no, yo creo que no, que saber dónde está una obra no tiene por qué afectar a su seguridad. Con exposiciones igual, aquí se vincula a un programa distinto, a una base de datos, de hecho, de exposiciones distinta, pero que está vinculado con el registro de la obra. Es decir, va a ver que esta obra ha ido a esta serie de exposiciones, va a poder entrar en cualquiera de ellas y va a poder ver toda la información. Algunas de estas informaciones, muy pocas, y lo cito porque aquí sí que es un caso de ellos, no son públicas. Y aquí esto sale de una pantalla interna, se da el valor de seguro de la obra, ¿no? La Bacanal de los Andrios pues salió con un seguro en el año 2006 de 50 millones de euros. Bueno, esto se considera información confidencial, aunque realmente esto, quien se va al BOE correspondiente para ver cuándo salió la obra va a tener este valor. Pero bueno, a veces hay que jugar un poquito a estos... a ocultar algunos pequeños datos que, en fin, tampoco son especialmente relevantes. Integración, de nuevo, con el archivo fotográfico, es decir, va a acceder desde esta ficha de obra a absolutamente las muy numerosas imágenes de conjunto, de detalle, fotografías históricas, fotografías del marco, traseras, todo tipo de inscripciones de la obra está aquí accesible. Bueno, hasta ahora estamos hablando de una información relativamente restringida al que accede el personal del museo y el usuario externo solo a través de estos terminales, como digo, de la sala de lectura. ¿Cómo estamos difundiendo en la actualidad y cómo vamos a difundir en unos meses toda esta información? La presentación de la colección en la página web del museo recibe el nombre, quizá un poco bizarro, de Galería Online, ¿no? Estas mezclas de español e inglés que hacemos últimamente. En el momento actual incluye 8.200 obras, aunque la meta final es incluir alrededor de 20.000 obras de la colección, aproximadamente. La colección del museo ronda ahora mismo las 28.000. Creemos que cuando estemos en 20.000 replantearemos hasta dónde podemos llegar. Hay algunas obras quizás no especialmente relevantes que a lo mejor tampoco tenían mucho interés. Pero bueno, esto yo creo que se irá viendo con el tiempo. De momento aún nos faltan 12.000 obras para llegar al propósito que queremos. Contamos con un buscador simple por autor o título y con un buscador avanzado que cualquiera que entre en la página web pues puede manejar, puede ver. Ahora mismo pues tenemos una serie de datos bastante básicos, una búsqueda hecha por pintura flamenca del siglo XV. Nos arrojarían estos 34 resultados, esta lista de resultados. Esto me imagino que muchos de vosotros ya lo habéis alguna vez mirado, y con unos datos básicos de autor, título, etcétera, un breve comentario, una serie de elementos interesantes pues quizá para el público más general, de dónde está la obra dentro del museo, de qué vídeos o multimedia y en general en torno al mismo, y eso sí, una magnífica imagen, que muchas veces llega a los 8, a los 10 megas de la obra, que esto suele ser bastante valorado por los que usan nuestra página web y que, bueno, les permite navegar con gran detalle en torno a las obras. Esto es claramente insuficiente, quiero decir, yo creo que el Museo del Prado no puede quedarse aquí, en una presentación que estaba bien hace 5, 8 años y ya llevamos años dándole vueltas a cómo mejorar esto. Hicimos... Bueno, una especie de experimento, me atrevería a decir. ¿Qué pasa si empezamos a sacar algunos trozos de la colección con un nivel mayor de detalle, con un nivel mayor de descripción? Y fruto de estas ansias de sacar más información, pero de circunscribirnos a un aspecto concreto de la colección, fue Goya. ¿Dónde está? ¿Aquí? No sé si... pero esto sigue funcionando, ¿no? O sea que... Bueno,
Igual no valía para nada esto, estaba aquí. Goya en el Prado. ¿Por qué Goya? Pues bueno, pues porque de Goya tenemos, aparte de una colección muy grande, una colección muy variada. O sea, de Goya hay casi más de 1000 obras en el museo, hay más de 150 pinturas, más de 600 dibujos, más de 500 estampas, más de 100 cartas autógrafas. Nos podía permitir jugar con materiales muy diversos. Y este fue el resultado. Es un mini sitio web, podríamos decir, que se encuentra organizado según el tipo de material, subdividido en géneros. Yo les invito a verlo en el caso de las pinturas o series para los dibujos y las estampas. Ofrecemos mucha información sobre exposiciones, procedencia, obras relacionadas, bibliografía, posibilidades de búsqueda y de visualización bastante complejas y bastante variadas. Se ofrece una cronología de la vida de Goya, una biblioteca digital específica con los libros fundamentales en el primer siglo después de la muerte de Goya. Después ya sabemos que entramos con el tema de derechos de propiedad y demás y ya no nos quisimos meter ahí. El proyecto estaba bien, tuvo éxito, yo creo que es un buen proyecto, pero es que es un callejón sin salida. Aquí nos quedamos que no podemos avanzar más. No podemos hacer un mini sitio de Goya y un mini sitio de Rubens y un mini sitio de Velázquez. No podemos ir por aquí. De manera que surgió de este proyecto la necesidad de contar con una nueva página web. Una página web que superara la actual, que fue lanzada en el 2007 y que, bueno, pues ya tiene añitos como para que pensemos en cambiarla, aunque yo, la verdad es que la actual creo que no es mala. Es una web clásica, diríamos, que se distribuye en diferentes canales según la estructura del museo, colección, educación, exposiciones, investigación, etcétera. Un diseño así sencillito, adaptado a la imagen corporativa del museo en general. Y por eso llevamos ya, como digo, años trabajando en una nueva página web que se estructurará según los principios de la web semántica y de la vinculación de datos abiertos, del bien conocido Linked Open Data. De manera que todos los desarrollos y proyectos citados, más alguno más, como la enciclopedia del museo, queden articulados en un completo sistema documental que permitirá que toda la información que el museo posee sobre su colección sea explotada de una manera más eficaz. Desde el momento quedó claro que probablemente la sección más relevante era la galería online de la que os he venido hablando y que ha llegado a ser en el último año la segunda sección más visitada de la web, justo después de la información práctica de los visitantes. Es decir, la gente en nuestra web primero mira pues cuánto cuesta la entrada y cuál es el horario y qué exposiciones hay y después ya pasa a ver la colección. Este es el motivo por el que, como les comentaba, después de la evaluación del proyecto Goya en el Prado, quedó claro que Galería Online debía ser la principal fuente de información de la colección en Internet, que no podíamos agotarnos en estos mini sitios. Como decía, necesitábamos una remodelación total. Y primero se estableció un programa de colaboración entre los diferentes departamentos del museo para la optimización de los procesos de tratamiento, de actualización, de revisión, la edición de datos y la producción de la documentación generada por el museo en torno a sus colecciones. El sitio web debía ser no solo el lugar donde se muestra la información, sino una plataforma donde la información se ponía a disposición del usuario. Estamos intentando tratar los registros como objetos de conocimiento, donde la información sobre la obra sea recolectada. El museo estamos trabajando ahora en la creación de un modelo semántico digital basado en varios estándares en los que los objetos de conocimiento, las ontologías, los vocabularios serán descritos por parte del museo. El modelo que se ha seleccionado es CIDOC CRM como base para desarrollar nuestro propio modelo, simplificando el modelo original pero manteniendo su trazabilidad. CIDOC CRM, que es un modelo conocido y bastante empleado en museos, Conceptual Reference Model, es un estándar propuesto por el ICOM que presenta varias ventajas. Es un estándar internacional con su número ISO. No puse aquí el número ISO. Y porque ha sido empleado, y a mí esto me gusta especialmente, uno ya ve que ha sido testado y que funciona por probablemente la institución de referencia en el campo de los museos en cuanto a web semántica, que es el British Museum. El British Museum es, a mi juicio, la institución modélica, la institución a imitar, no solamente por el trabajo, tanto por la calidad del trabajo como por la enorme cantidad del trabajo. O sea, nosotros estamos aquí ahora con nuestras 8.000 obras y yo cada vez que entro al British Museum y veo que andan cerca de los 2 millones, pues realmente, en fin, veo todavía dónde estamos. La nueva web, como
como tienen ahí escrito, será un website de datos estructurados, incluirá buscadores facetados, generación de contexto, sistemas de recomendación de otros contenidos. Se trata de que la web conecte con otras instituciones culturales o museísticas que aporten valor a nuestros contenidos, con la intención de que nuestro dataset, nuestro conjunto de datos, forme parte del Linked Open Data a medio plazo. Bueno, y poco más, bueno, este bien conocido grafo del Linked Open Data, y simplemente comentarles, y esto sí que es casi una primicia, creo que probablemente es la primera vez que se diga en público, que acabamos de entrar en Europeana, con un resultado, bueno, con 100 obras, una pequeña muestra, las obras maestras del museo ya están en la colección, con un problema que se puede ver inmediatamente en los thumbnails, en las miniaturas, que han salido completamente negros, no, en Europeana no acaban de dar qué pasa, porque les hemos mandado unas imágenes magníficas. Bueno, les hemos dado, ya saben que Europeana no funciona, uno no les da nada, uno les da simplemente links a una serie de URLs. Pero bueno, pues que lo sepan que 100 obras del Museo del Prado, en esto yo creo que es el segundo museo, gran museo europeo después del Rijksmuseum, bueno, y del Thyssen también, que entra en Europeana. Y sí, si comparan este thumbnail con la obra que le mandamos, pues realmente no sé qué es lo que han hecho. Bueno, nada más, muchas gracias y bueno, espero que la... Pues que espero que la mesa redonda, si quieren hacer alguna pregunta, pues pueda contestar. Moitas gracias a Javier do Campo por esta exposición que nos deixou, por lo menos a mí, un sabor agridoce, porque ponnos os dentes longos de o que se pode facer nunha institución como é o Museo do Prado e o que hai que facer para que as institucións pequenas, para que os museos pequenos poidan sobrevivir. E el creo que fai a comparación tamén co British, parece que pasa algo similar, pero creo que non é tanta diferencia. Bueno,